programa y tú puedes solicitarlo ahora mismo a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Allí vas a desarrollar el curso, como también vas a encontrar videoaulas sobre ese curso bíblico del Espíritu Santo. Bienvenido una vez más a este programa, mi cariño y mi abrazo para ti. Y qué bueno que una vez más podamos estar aquí juntos, ya casi finalizando esta temporada, nuestro penúltimo tema. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros para poder abrir su palabra. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Gracias por las personas que están mirando este programa a través de la TV, escuchando por la radio, a través de Facebook, de YouTube, por cualquier otro aplicativo. Gracias porque a través de la tecnología podemos llegar a tantos hogares, a tantas personas. Y tú permitiste que esto pueda acontecer en este tiempo, para que el Evangelio pueda levantar al caído, restaurar la vida, para que tu Santo Espíritu pueda continuar trabajando en el corazón del ser humano. Vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que tu Espíritu está con nosotros, que Él nos va a ayudar a entender aquel mensaje que tiene para nosotros hoy. Abrázanos con tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Saben que esto puede causar mucha preocupación a personas que creen que han ido demasiado lejos de Dios. Y a menudo los seres humanos, mientras tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo no está bien, nuestra conciencia se encarga de poder martillar nuestro error. Alguien colocó a la conciencia como una abeja. La abeja te puede dar miel o te puede picar. Te da miel cuando las cosas haces bien, estás tranquilo, pero también te pica y coloca allí ese sentimiento de culpa cuando las cosas no están bien. Y hay muchas personas que por la culpa no pueden dormir. Hay muchas personas que creen que han ido demasiado lejos como para poder regresar o para poder recibir el perdón de Dios. Y yo quiero comenzar este tema diciendo lo siguiente. Mientras el ser humano se sienta incómodo por lo que hace, mientras el ser humano aún sienta necesidad de cambiar, es porque todavía no ha pecado contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo no se trata de un pecado específico. En la Biblia yo encuentro ex asesinos que están en el cielo. En la Biblia yo encuentro ex adúlteros. En la Biblia yo encuentro, por ejemplo, un rey llamado Manasés. Este hombre hizo pasar a sus hijos por fuego para sacrificar a ídolos. Llevó a la rebeldía de toda una nación. Cometió los peores pecados que uno puede imaginar, pero luego se arrepintió y Dios lo perdonó.
Entonces no se trata de cuán grande sea nuestro pecado, cuán grande imaginemos que sea nuestro pecado. Se trata de que si aún tenemos necesidad de arrepentimiento. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál es su principal obra? Convencer de pecado. Cuando el Espíritu Santo ya no más puede convencerte de pecado, o sea, te aferras tanto al pecado, aquella conciencia culpable cada vez va a ir sintiéndose menos culpable. Y cada vez tú te vas a sentir lo más normal, hasta que ya no tengas más necesidad de arrepentirte. Cuando no hay más necesidad de arrepentimiento, ahora sí se puede decir que has pecado contra el Espíritu Santo. Haciendo un resumen general, más ahora vamos a desarrollarlo con la Biblia. Dios desea perdonarnos. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón de Dios no conoce barreras, no conoce profundidades. El perdón de Dios no es como el perdón humano. Nosotros creemos que Dios perdona como nosotros perdonamos. Nuestro perdón es totalmente imperfecto. El perdón de Dios es perfecto. Cuando tú vas a pedir perdón a Dios por algo y estás arrepentido, su perdón es dejar tu pasado en su lugar y verte como una nueva criatura. Es la justicia de Cristo en mi vida. No perdona como nosotros perdonamos. Ahora fíjense otro texto bíblico. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué se necesita? El libro de Isaías dice: volver a Jehová, dejar el mal camino y volver a Jehová. ¿Qué cosa significa dejar y volver? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Tú estás en una dirección equivocada, el Espíritu Santo te convence, paras y vuelves. El acto de volver se llama arrepentimiento. ¿Por qué volver? Porque mientras el ser humano está en pecado, está huyendo de Dios. En lugar de correr a Dios, está corriendo de Dios. Porque el pecado te aparta de Dios. Entonces, el acto de volver a Dios, dejar de correr en la dirección opuesta y volver, eso se llama arrepentimiento. Y aquí el libro de 1 Juan dice que necesitamos confesar nuestros pecados. Isaías 1:18, otro texto lindo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, no importa el color de tu pecado, no importa el tamaño que creas que tenga tu pecado. ¿Cuál es la invitación que Dios hace? Venid. Entonces aquí podemos descubrir que hay tres cosas, ¿no? Primero, ir a Dios, confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Cuando vamos a Proverbios capítulo 28, miren lo que sucede. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así. Proverbios 28:13. ¿Puedes leer, Laura, por favor? Y encontraste el texto. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien. Entonces tú necesitas confesar tu pecado, ir a Dios, pedir que el Espíritu Santo produzca en ti el arrepentimiento, porque aquí Proverbio dice: el que encubre sus pecados no prospera.
Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa va a alcanzar? Misericordia. ¿Y a quién se confiesa los pecados? A Dios. Cuando se habla de perdón, el perdón tiene dos direcciones. Dirección vertical y dirección horizontal. Los pecados que cometí contra Dios, yo no puedo confesarlos a un hombre. Tengo que confesar a Dios. Él es mi mediador, Él es mi intercesor. El Espíritu Santo me lleva a la convicción de pecado y me lleva a la presencia de Dios, no a un líder, a Dios me lleva. Y la otra dirección del perdón es horizontal. Cuando yo ofendo a mi prójimo, yo pido perdón a Dios y pido perdón a mi prójimo, pero es porque yo ofendí a mi prójimo. Entonces el perdón está en esas dos direcciones, vertical y horizontal. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ustedes saben en qué momento Dios desciende para hablar con Isaías? El momento cuando Israel estaba hundido en la mayor apostasía. A veces uno cree que cuando el ser humano está más lejos de Dios, Dios está más distante de él. No es así. Dios se acerca hasta el basural donde estamos, hasta la inmundicia donde estamos. Dios se acerca hasta el lodo donde estamos para poder sacarnos. Dios se acercó a una nación totalmente apóstata y rebelde. ¿Quieren saber qué estaba sucediendo con esta nación? Miren Isaías capítulo 1. Veamos los primeros versículos. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad del pueblo. Entonces, lo más lógico sería, pues, ya está bien, se hundieron demasiado, hasta ahí se acabó mi misericordia. Pero de ahí viene el versículo 18. Pero venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. No importa todo lo que hiciste, quiero que vengas. ¿Y saben qué cosa es lo lindo de Dios? Dios no ve lo que yo soy ahora. Dios ve lo que puedo ser por su gracia. Eso es lo lindo de Dios. Hoy puedo estar hundido en el pecado, pero si yo permito que la gracia de Dios me restaure, Él me perdona y me transforma. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la vida. Un día el rey David pecó. Ustedes saben que David, para poder quedarse con Betsabé, tuvo que asesinar al esposo de Betsabé. Un día el profeta Natán, enviado por Dios, se va a David y le cuenta una historia. Y le dice así: mira, un hombre tenía una ovejita, era muy pobre, y así al frente tenía un vecino que tenía un corral lleno de ovejas. Llega un visitante y este hombre malvado, en lugar de tomar una de sus ovejas, va y le quita a aquel que tenía una sola ovejita. Le quita esa ovejita y sacrifica para dar a su convidado. Mira lo que sucede. ¿Cómo es cuando la conciencia está herida? Cuando nosotros tenemos un pecado que creemos que nadie lo sabe, ¿sabes cómo se expone? Cuando vemos que el otro es más pecador que yo y comenzamos a juzgar de manera desmedida al otro. Por eso
una de las evidencias de aquel que está criticando los pecados de los demás y juzgando siempre a los demás es que él esconde algo. Incluso en la psicología eso tiene un nombre, ¿no? No recuerdo muy bien el término. Bueno, el asunto es que yo transfiero mi problema a la otra persona. ¿Saben qué cosa dijo David al Natán? Dice que se enfureció y dijo, ese hombre merece morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Así somos los seres humanos. Mi pecado es chiquito. Y cuando vemos que otro peca, más o menos semejante a lo que hacemos, ahí estamos. Ese merece morir, ese merece. A la verdad lo que está diciendo es, yo merezco, pero tú estás transfiriendo tu problema al otro. Pero ¿qué cosa es lo bueno de David? Cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú, ¿qué hizo David? Se fue a Dios. Y ahí escribió el Salmo 51. Y miren cómo comienza el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí. Él no está echando la culpa a nadie. Contra ti he pecado, e hice lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, en pecado concibió mi madre. Tú amas la verdad. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, crea en mí un corazón limpio. ¿Qué cosa estaba pidiendo David? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan que el Espíritu Santo es el encargado de lavar, de limpiar, de transformar el corazón? Saben, aquí hay un texto dentro de la confesión de David que me lleva a una comprensión que él tenía sobre quién era el Espíritu. Miren el versículo 11, dice así, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David le está pidiendo eso a Dios? Porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Le está diciendo, por favor, que el Espíritu Santo no se vaya. En otras palabras, no desistas de mí. Por favor, porque si el Espíritu Santo se va, yo no tendré más conciencia de pecado. Y ahí estaré perdido para siempre. No quites de mí tu Santo Espíritu. El cielo estará lleno de pecadores arrepentidos. O mejor, sí, pecadores arrepentidos. Y el lago de fuego estará lleno de gente buena sin arrepentimiento. Lo que voy a decir va a parecer mucha alarma. Nadie va al cielo por lo que hace, va al cielo por lo que permite que Dios haga en su vida. En el lago de fuego estará gente honrada, gente honesta, gente buena, gente que no cometió grandes pecados, como lo decimos nosotros, gente buena, dadivosa, pero estará en el lago de fuego. Porque una sola cosa le faltó, aceptar a Cristo en su vida. Sin Cristo no hay salvación. Y el cielo estará lleno de grandes pecadores, pero arrepentidos. Encontraremos a Saulo, que persiguió a los cristianos y manchó su mano de sangre, que luego pasó a ser Pablo. Encontraremos a David, el adúltero, el asesino, estará en el cielo. Encontraremos a Moisés. Moisés mató a un egipcio, pero estará en el cielo. No estoy diciendo que un pecado no te limita para entrar al cielo. Tienes que abandonar el pecado, pero todos ellos tuvieron algo en común. Confesaron su pecado,
se arrepintieron y permitieron que el Espíritu Santo transforme su vida. Queridos, nadie va a llegar al cielo por ser perfecto. Grandes pecadores entrarán al cielo. La única diferencia entre uno y otro es que un grupo de pecadores permitió que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Y el otro grupo rechazó el trabajo de Dios. Esa es la diferencia. Jesús dice así, Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A esto lo conocemos como el pecado imperdonable. A veces nos concentramos en no será perdonado y nos olvidamos de la primera expresión, todo, todo. ¿Qué cosa es todo? ¿Qué cosa involucra todo? Entonces yo quiero explicarte qué cosa es todo. El todo no excluye a nadie, absolutamente a nadie. El todo es para un corrupto, para una prostituta, para un ladrón, para un drogadicto, para un asesino. El todo es para un violento, el todo es para un criminal, o sea, todo pecado será perdonado. Mientras tengas necesidad de perdón, mientras permitas que el Espíritu de Dios trabaje en ti, habrá perdón, porque todo pecado será perdonado. Todo es todo. Entonces, ¿qué significa el pecado contra el Espíritu Santo? Porque es el pecado que nos saca del cielo, nos saca del alcance divino. ¿Qué significa? Entonces, hasta aquí ya vimos que Dios perdona todo, pero ¿por qué el pecado contra el Espíritu Santo no? Vamos a entenderlo mejor. Y vamos a comenzar por una historia conocida. Éxodo capítulo 5, versículo 2, encontramos la primera vez que alguien se revela de manera tan abierta contra Dios y no quiere oír la voz de Dios. Ustedes saben que Jacob viajó para Canaán en el tiempo de hambruna cuando José todavía estaba vivo. Solo que cuando José todavía estaba vivo, el faraón lo trataba bien a él y a su familia. Ese faraón murió y José también murió. La historia relata de que se levantó un nuevo faraón en en Egipto. Probablemente el nombre de ese faraón era Tutmosis. Se levanta y ahí comienza la esclavitud para los israelitas. Pasan 430 años de esclavitud. Han pasado varios faraones y el pueblo continúa esclavo. Un día Dios llama a Moisés desde una zarza ardiendo en el desierto y le dice, tú vas a libertar a mi pueblo. Probablemente él tiene que volver a Egipto para poder enfrentarse a Tutmosis III o Amenhotep, que sería el otro faraón, para poder decir, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué cosa le responde el faraón? Ahí dice en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová y no lo dejaré. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué se llama esto? Una rebeldía abierta, una resistencia abierta. Ahora, la pregunta es, ¿estos faraones no sabían quién era Dios? Sí sabían. ¿Y saben por qué sabían? Porque de generación a generación se transmitía la historia del pueblo. Y aunque habían pasado 4 siglos, aún quedaba en la memoria de todos ellos las 10 plagas que habían caído sobre, lo que el pueblo de Israel
mientras estaba siendo esclavo, ellos aún tenían el temor de Dios, porque las plagas obviamente caen después de la rebeldía. Entonces, mientras José estaba en Egipto como el segundo de Faraón, él allí testificó sobre quién es Dios, así como Daniel testificó allá en el palacio de Babilonia. O sea, ellos tenían el conocimiento de Dios, sabían quién es Dios. ¿Recuerdan ustedes a Belsasar, que después manda las plagas? ¿Qué tipo de Dios es este? Por eso yo no creo en Dios, dicen muchas personas. Entonces vamos a entender qué significa la palabra yo endureceré. Ya explicamos aquí en un programa anterior que el lenguaje humano es imperfecto para describir la bondad divina o los juicios divinos o la misericordia divina. Y a veces Dios es colocado, especialmente en el Antiguo Testamento, como el que causa todo. Todo lo que ocurre es porque Dios lo causa. Y ellos no entendían lo que hoy ya comprendemos por los escritos del Nuevo Testamento, que hay cosas que Dios solo permite que sucedan. Pero para ellos no existía esa diferencia. Para ellos, lo que Dios permitía era lo que Dios provocaba. Y es por eso que mucha gente incluso tiene ese concepto, ¿no? Todo lo que sucede, Dios es el culpable. El enemigo es el culpable de poder levantar tantas tragedias, pero finalmente el ser humano, ¿a dónde va? A Dios. Dios es el culpable. Pero ¿por qué en ese texto dice yo endureceré el corazón? Y eso se repite por lo menos 9 o 10 veces en el libro de Éxodo. Yo endureceré. No se trata de que Dios iba a endurecer el corazón. Dios, como un ser omnisciente, sabía la respuesta que le iba a dar Faraón. Y cuando dice yo endureceré, es yo permitiré que él continúe su rebeldía. O sea, ya no puedo hacer nada. Yo voy a permitir que continúe, porque aún yo voy a luchar hasta el final. Durante 10 veces le voy a dar 10 oportunidades para que me conozca, para que escuche mi voz, pero no puedo hacer nada porque él no quiere, él se resiste. Y voy a colocar aquí una ilustración para poder entender. El fuego puede endurecer o puede ablandar. El mismo fuego. Tú colocas en una olla hirviendo con el mismo fuego a una zanahoria, entra dura y termina suave. ¿Verdad? Puede ensuavecer las cosas duras, como puede endurecer también. Entonces, ¿de quién depende? ¿Del fuego o de la materia? Es la respuesta ante el fuego. El mismo sol, aquí coloqué una ilustración, el mismo sol que derrite la cera es el mismo calor que endurece la arcilla. Entonces, la gracia de Dios o te puede llevar al arrepentimiento o te puede endurecer, pero no porque Dios te endurezca, es porque tú, al no oír su voz, tu corazón se va endureciendo. Y pareciera que ese endurecimiento viene de Dios, pero la verdad es la respuesta humana ante la gracia divina. Miren lo peligroso que es esto. Mientras la gracia de Dios salva a aquel que le permite, la misma gracia de Dios al final va a condenar a aquel que lo rechaza por no aceptar. Entonces, aquí depende de la respuesta humana. ¿Y qué cosa sucedió con Faraón? Él se endureció, él no permitió, él rechazó a la voz de Dios. Y aquí voy a hablar acerca de puntos específicos en la Biblia, de cómo el ser humano llega a endurecer su corazón. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5, habla acerca de una historia que a la verdad, a simple vista, cuesta entender. La historia de una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira. Dice que esta pareja, ellos
vendieron una propiedad. Y cuando vendieron su propiedad, llevaron para colocarlo a los pies de los apóstoles, dice el versículo 2, solo que ellos sustrajeron del precio. O sea, ellos fueron con una mentira. Dijeron, cuesta tanto, pero la verdad no costaba ese precio. Lo que ellos habían hecho es sacar de ese dinero y dar lo que ellos querían. El problema no estaba en que ellos sustrajeran el dinero de la propiedad. El problema era la falsedad que estaba mostrando en un ambiente de unidad. ¿Cuál era el problema si Ananías y Zafira hubiese ido y hubiese dicho, miren, la propiedad costó o se vendió en $5,000, pero $1,000 va a quedar para nosotros y con 4,000 vamos a dar para ustedes? No hubiese habido ningún problema. El problema está en la hipocresía que él se va y dice, yo doy todo, aquí está todo lo de la propiedad, cuando Dios sabe que no es así. Tú quieres dar una falsa apariencia para los demás, para que los demás digan, wow, qué extraordinario, pero Dios sabe que no es así. Y allí Pedro le dice, ustedes han pecado contra el Espíritu Santo, contra Dios, contra el Espíritu Santo. Y una de las cosas que nos saca de la influencia divina es cuando nos concentramos en cosas secundarias y nos descuidamos de lo importante. Ellos hacían un sacrificio por la iglesia, pero estaban concentrados más en la ganancia que en lo que estaba mostrando para los demás. O sea, asuntos de menor importancia que ocupan nuestra atención nos pueden llevar lejos de la influencia divina. Una segunda historia encontramos con un rey que tuvo grandes privilegios. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Samuel capítulo 10, porque desde el capítulo 10 comienza su historia. 1 de Samuel capítulo 10. Dice que cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios le señaló al profeta quién sería ese primer rey. Y obviamente que Saúl era un hombre bueno. Y él tenía algunas características especiales. Dice que era el hombre más simpático, más lindo de todo el pueblo. Y era el hombre más alto de todos. O sea, se distinguía entre todos. Además, era un hombre rico. Su padre era un hombre con posesiones. Tenía privilegios, tenía todo. Versículo 1 del 1 Samuel 10 dice que el profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová sobre rey de Israel? Versículo 9. Aconteció que luego, al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. ¿Quién es el que cambia el corazón? El Espíritu Santo. O sea, él fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él, él fue cambiado y él comenzó bien. Ustedes saben que el día de la coronación él ni siquiera quiso irse porque él era tímido. Y él tenía miedo incluso por la responsabilidad que ahora le venía. Él sería el primer rey de Israel. Si él hubiese seguido con esa humildad y reconociendo que él necesita depender de Dios, nosotros hoy estuviéramos contando otra historia. Pero miren qué cosa es lo que sucede. Vamos a cambiar de página. Vamos al capítulo 13, el versículo 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. ¿Cuál es el problema? Este es el problema de la arrogancia o el orgullo. Antes era tan humilde y ahora dice, ¿no viene Samuel? Yo lo hago, yo soy rey. Cuando el sacrificio solamente estaba designado para hacerlo personas específicas, pero se creció tanto que dijo, yo soy superior a un sacerdote, yo puedo hacerlo, yo voy a hacer el sacrificio. Miren lo peligroso que es aquí, una adoración falsa. Hacer un sacrificio era un acto de adoración, ¿correcto?
Pero no porque tú hagas un acto de oración quiere decir que Dios lo acepta. Recuerda la ofrenda de Caín y Abel. Los dos ofrecieron ofrenda, los dos querían adorar a Dios. Pero Dios no acepta todo lo que tú dices que es para Él. Dios acepta lo que hace según su voluntad. Personas que dicen, yo adoro a Dios a mi manera. No importa que la Biblia diga una cosa y yo otra cosa, esa es mi manera. No es a tu manera. Cuando la arrogancia se llenó en el corazón de Saúl, comenzó su problema. Miren lo que dice versículo 11. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl, ¿qué cosa dijo? Vi que el pueblo se desertaba, tú no venías dentro del plazo. Esa palabra ¿qué has hecho? Debió haber llevado a Saúl al arrepentimiento. Pero en lugar de llevarlo al arrepentimiento, ¿qué cosa hizo Saúl? Él comenzó a justificar el pecado. Él no tenía menor remordimiento ni menor culpa por lo que había hecho. ¿Pero qué has hecho? Él le dice, ¿y qué querías que haga? O sea, él no tenía conciencia de lo que había hecho, a pesar de que sabía que estaba mal. Y comenzó a justificar. ¿Qué querías? Que todo el pueblo se vaya. Por eso yo lo hice, justificar el pecado. Y todavía dice el versículo 22, miren cómo justifica. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé para hacer el sacrificio. O sea, lo que hice no es pecado. Ahí comienza el mayor problema. Cuando al pecado, en lugar de llevarte al arrepentimiento, o cuando el Espíritu Santo, en lugar de llevarte al arrepentimiento, rechazas eso y comienzas a justificar tu pecado. ¿Y ustedes saben que Saúl se acostumbró a eso? ¿Se acostumbró? ¿Quieren ver? Miren el capítulo 15, versículo 5. Dios había dado una orden para que destruya Amalek, todo lo que tiene. Muy bien. Versículo 11, vamos a leer versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. No ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué dice que le pesa? Porque Saúl se acostumbró a desobedecer y a justificar. Versículo 19. Samuel le dice a Saúl, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no lo has hecho? Y miren qué cosa dice el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, ¿cómo que no? Yo he obedecido la voz de Jehová. ¿Qué cosa está haciendo Saúl? Justificando. ¿Cómo que no? ¿Tú dices que estoy en pecado? No, yo no estoy. Versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué cosa obstinación? Terquedad. Tú eres terco, no entiendes. Miren lo que sucede en el capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y cuando dice que vino un espíritu malo de parte de Jehová, ya expliqué que todo lo que sucedía se culpaba a Dios. Pero aquí es cuando el espíritu de Jehová salió de la vida de Saúl, ¿quién ocupó su lugar? El espíritu malo. ¿A qué extremo llegó Saúl? A pecar contra el Espíritu Santo.
Si tú comienzas a comparar el pecado de Saúl con el pecado de David, parece que el pecado de David es grande, el pecado de Saúl es pequeño. El problema no es el pecado, el problema es a dónde te aferras. Tu pecado puede ser grande, pero si lo abandonas y te aferras a Cristo, está solucionado. Y tu pecado puede ser pequeño, pero si tú no quieres soltarlo, te hace perder la conciencia de pecado. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. Se acostumbró a desobedecer, comenzó a minimizar y a justificar el pecado y el Espíritu de Dios lo abandonó. Tener un espíritu crítico y vengativo, ¿recuerdan a Judas? Judas Iscariote criticó a María Magdalena por demostrar su amor a Jesús. Tener un espíritu así es resistir también al Espíritu Santo, abrigar aquellos sentimientos. Critica a todos. Ese es un Judas. Abrigó un pecado que nunca quiso soltar. Cuando todos los discípulos llegaron a Jesús, todos tenían defectos, pero todos los discípulos permitieron a Cristo transformar su vida, pero Judas no permitió. Por eso es que el Espíritu de Dios fue reemplazado por el Espíritu de Satanás. Juan capítulo 13, versículo 26 y 27 dice, y el Espíritu de Satanás entró sobre él, porque él resistió al Espíritu Santo totalmente. La inmoralidad es otro pecado que puede hacer que podamos resistir el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 13 y 18, 20. Y la insensibilidad, ¿de qué se trata? De acariciar un pecado, porque el pecado endurece el corazón. Justificar el pecado hace que pierda la conciencia de pecado.